Pero si pudieras platicarnos finalmente cómo es que quedó integrada la Cámara de Diputados, mi querido Luis Miguel Carriedo. ¿Cómo queda la nueva ecuación de la Cámara de Diputados? Primero, en lo general, sigue teniendo Morena con aliados, ya no de manera solitaria, como en este momento la conformación de la Cámara lo tiene. Hago un apunte. Hoy tiene Morena solito mayoría en la Cámara de Diputados, tiene 252 legisladores y ahora va a tener 198. Pero esos 252 legisladores que hoy tiene, es decir, mayoría sin necesidad de otros partidos, se conformó no necesariamente en la votación, sino con los famosos chapulines, los que se cambiaron de bancada, etcétera. Y eso puede volver a pasar. Seguramente va a ocurrir ahora. Pero entonces, tenemos que Morena se quedó con 198 legisladores hoy, ya en 2021. Tenía 252 en la Cámara, va a tener 198. El PAN tenía 79 en la Cámara, va a tener 114. Se quedó con 114 ahorita. El PRI tenía 49, va a tener 70. El PT 44 tenía. Movimiento Ciudadano pasó, digamos, de 24 a 23. El PES pasó de 23 a nada, ¿no? Que tiene, porque se quedó sin registro. El PRD tenía 12, va a tener 15. El Partido Verde tenía 11. Ojo, con este dato es importante. El Partido Verde tenía 11 y ahora va a tener 43. En 2018 había tenido el 4.78% de la votación y ahora pues tiene el 5.4% y subió hasta 40 y tantos, ¿no? Esas son un poquito los elementos. Esa es la ecuación. Estamos hablando de que son 7 fuerzas políticas que van a estar representadas en la Cámara, en donde Morena con sus aliados, para las personas que nos escuchan, Morena fue en coalición con el Verde y con el Partido del Trabajo, suman 278 legisladores, ya con aliados. Y entonces Morena con sus aliados tiene una cómoda ventaja para lo que resta del sexenio. Si esas alianzas prevalecen, es decir, si se mantiene la alianza con el Verde, con el PT, pues está sobrados la mayoría simple o para efectos de votación mayoría absoluta, que es la mitad más uno de los votos. La Cámara de Diputados se conforma por 500 legisladores. Por lo tanto, 278 es mucho más de la mitad. ¿Y eso qué garantiza? Primer apunte. Garantiza que el presidente López Obrador va a tener, si sus alianzas prevalecen, va a tener el presupuesto sin ningún problema, el presupuesto que mande su Secretaría de Hacienda los próximos 3 años, es decir, lo que resta de su sexenio. Puede sacar en la Cámara de Diputados sin muchos problemas cualquier tipo de ley, cualquier ley reglamentaria. ¿Dónde van a empezar los problemas? En las reformas constitucionales. Debemos decir, que también eso es cierto, que el día de hoy no tiene Morena y su coalición gobernante, digámoslo así, no tienen tampoco mayoría calificada, pero estaban mucho más cerca. Les faltaban unos cuantos votos para tener la mayoría calificada. Ahora dependen, y ahí es donde creo que es el dato, van a depender de sus alianzas con el Partido Verde, con el PT. No pueden perder esa coalición, no pueden perder esos 278 para una reforma constitucional y tampoco les alcanzaría para la reforma constitucional solamente yéndose con Movimiento Ciudadano. Morena para reformas constitucionales va a requerir de una alianza con los partidos del bloque opositor. Por ejemplo, el PRI trae 70 legisladores, tendría que unirse con el PRI, pero no perder al Verde y al PT. Tiene con sus aliados, como están ahorita, más o menos cómoda en la recta final del sexenio para que el presupuesto y las leyes, la ley de revocación de mandato, por ejemplo, ahora hubo mucho debate porque no se aprobó un periodo extraordinario, pero pues una vez que empiece a sesionar la Cámara, tiene la mayoría suficiente para sacar, por ejemplo, esa ley. Cualquier ley reglamentaria tiene muy cómoda en la Cámara hoy Morena, pero no para reformas constitucionales, y ahí está un poco, creo, el quid del asunto en la modificación, Ernesto. Y hay varios otros apuntes, pero si quieres los vamos conversando, que se perdieron un poco, pero que hay varios apuntes, el tema de paridad, el criterio sobre un legislador que está en prisión en este momento y que le permitieron ser elegible, que eso para efectos de los que dicen que por
que te metan a prisión preventiva, te quedarías fuera. No, pues si ese criterio prevalece, pues ya no habría ningún problema con eso, pueden ser electos. El tema de la sobrerepresentación, que como dijimos aquí, pues no fue, nada más es como de papel, no militan en el partido, pero pues obviamente sí están, o sea, los votos fueron más votos para Morena y están distribuidos entre su alianza, ¿no? Pero más o menos esa es la ecuación que tenemos en este momento, estimado Alberto Ernesto, y con varios maticitos ahí por ahí metidos, ¿no? ¿Cómo ves tú que en realidad el gozle de la puerta sea el PRI? Y otra pregunta rapidísimo, parece ser que no hay muchas reformas constitucionales a la vista. La más cercana será la reforma electoral, que esa sí va a ser como la prueba de fuego para esta nueva legislatura, ¿no? Yo creo que es muy puntual el planteamiento que haces, Alberto. Las reformas legales, Morena está cómodo y puede incluso jugar, porque si se le bajara el verde, por ejemplo, se puede ir con Movimiento Ciudadano, que tiene poquitos, pero con el PRI necesita alianzas en caso de que quiera una reforma constitucional. Sumar, en este caso, al PRI. Para reformas constitucionales, creo que la clave va a ser el PRI. Para reformas legales, Morena tiene para dónde voltear. Si de su alianza se le baja el verde, ya vieron que hubo ahí algún pequeño amago empezando recién las votaciones, ahí que vamos a valorar nuestros votos, decía Manuel Velasco, ¿no? Sí. Bueno, pues si les venden caro su amor. Nuestro voto, nuestra cartera, qué igual voto estaban valorando. Sí, no, bueno, yo creo que ese sería el gran, la gran derrota en términos de oferta ideológico, de propuesta alternativa, que se lanzaran una reforma, que alguien se presentara como el operador de una reforma, o los operadores, y resulta que le dieran a las televisoras la propaganda en radio y televisión a cambio de que les dejen cambiar a 2 consejeros que ya casi se van, o ese tipo de cuestiones, porque ya también la agenda, pues una cosa es lo que seguramente pondrá sobre la mesa el presidente de la República y las personas que son cercanas a él, pero traen su propia agenda varios legisladores y grupos políticos que están pensando ya en la sucesión. Si van por reformas constitucionales, ahí es donde veremos qué se dieron o qué no. Si se quedan con lo que tienen, o solamente en caso de que sea favorable una ecuación para una reforma constitucional, creo que tienen un buen panorama para administrar, pues digamos, no se va a obstaculizar la administración pública federal, pero pues vamos, sí tendrán algunas cosas que negociar, seguramente van a ceder algunas cosas, pero tienen cómoda ecuación.